Buenos días, hermanos. Mi nombre es Kenny Maradiaga y pertenezco al ministerio en espíritu y en verdad. Y este día me ha correspondido meditar el Santo Evangelio que está tomado de San Marcos. Todo esto lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y la otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, como podemos meditar específicamente, hoy es el día de la transfiguración de Jesús, ¿verdad? Hoy es que nosotros celebramos ese suceso, ese hecho que pasó, ¿verdad? Bueno, aquí inicia el Evangelio con 3 personas, básicamente. Es Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Fueron esas 3 personas a las que directamente Jesús llamó, ¿verdad? Fueron específicamente ellos a quienes Jesús quiso que fueran parte de ese momento, ¿verdad? De lo que iba a acontecer. No quiso que quizás llamara a otros discípulos, ¿verdad? Sino específicamente a ellos. ¿Por qué? Porque quizás vio algo en su corazón, ¿verdad? O Jesús, ¿verdad? Que todo lo conoce, todo lo sabe, quería que ellos específicamente fueran parte de eso. También aquí dice que sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas. Como podemos comprender que la transfiguración de Jesús fue directamente que cuando, por ejemplo, nosotros al morir, ¿verdad? Moremos pues físicamente, ¿verdad? Nuestro cuerpo, todo queda acá. Y después de eso es lo que Jesús nos está mostrando, lo que nos está enseñando, que cuando Él venga, nosotros cómo resucitaremos en ese día, ¿verdad? Porque pasaremos, digamos, de lo mortal, básicamente porque Jesús así estaba, ¿verdad? Y Él se convirtió en algo como espiritual, algo glorioso, celestial en ese momento, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que nos está mostrando, ¿verdad? Tanto a sus discípulos en aquel momento y a nosotros también hoy en día. ¿Qué es lo que puede suceder, ¿verdad? Con nosotros cuando eso pase? Aquí dice también que después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿verdad? Básicamente podríamos comprender nosotros que muchas veces es lo que a nosotros nos sucede, ¿verdad? Cuando vamos a algún retiro, por ejemplo, nosotros ahí nos sentimos llenos de la presencia de Dios y escuchamos, o incluso nosotros mismos en varias ocasiones hemos dicho que no nos queremos ir de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se siente, porque ahí se mantiene en oración, ¿verdad? Porque ahí se siente pues la presencia de Dios, ¿verdad? Que toca nuestros corazones, ¿verdad? Cuando lo vemos en el hermano, ¿verdad? Nos alegramos muchas veces por cómo Dios
trabaja, ¿verdad? De las maneras en que Él se mueve en la vida de todos. Entonces nosotros por eso muchas veces decimos, es que yo no me quiero ir de acá, yo aquí me quiero quedar, ¿verdad? Pero después acá les dice Jesús, ¿verdad? Que no saben ellos lo que decían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podremos entenderlo de esta manera, que cuando nosotros estamos en los retiros, nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, nosotros nos fortalecemos en Él, ¿verdad? Entonces es como que Jesús nos da las herramientas, ¿verdad? A nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros sí, al salir de ahí, pues nosotros llegaremos a nuestras casas, ¿verdad? Con nuestra familia o nuestros trabajos, ¿verdad? Que esas herramientas, digamos, de fortaleza, de entendimiento, de sabiduría, para nosotros poder como enfrentar básicamente las pruebas, las adversidades, todo eso que se nos enfrenten, ¿verdad? Que se nos pongan en el camino. Jesús nos da las herramientas para que nosotros vayamos, ¿verdad? No nos quedemos solo ahí, ¿verdad? Sino que vayamos y nos fortalezcamos en Él. Y también acá dice que llamó específicamente a ellos 3, ¿verdad? Entonces, pues la invitación es básicamente en que no seamos, ¿por qué? Porque muchas veces llamó a ellos 3, sí, pero pensemos en los que quizás se quedaron dormidos, quizás, por ejemplo, o los que Jesús dijo, ellos 3 van a hacer y lo que, qué sé yo, ellos se lo contarán a los otros, ¿verdad? Como sí ha sido. Pero en nosotros está básicamente en que nosotros digamos ese sí a Dios, ¿verdad? De que cuando Él nos llame, nosotros vayamos donde Él y que busquemos agradarle cada día para que nosotros seamos de los que, porque Él todos los días nos está llamando, ¿verdad? Pero está en nosotros si respondemos a ese llamado o si somos a los que vivimos esa experiencia directa con Dios o somos de los que nos esperamos a que alguien nos cuente o que alguien nos diga cómo le fue o lo que sintió. Entonces creo que eso es como la invitación, ¿verdad? Que Dios nos hace, que no seamos de los que se quedan, ¿verdad? Quizás en sus casas, sino que seamos de los que dicen sí a Él, ¿verdad? De los que dicen, yo no quiero que solo me lo cuenten, yo quiero vivirlo, yo quiero experimentarlo con Él, ¿verdad? Entonces también dice que cuando bajaban de la montaña, Jesús le mandó que no lo contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero decían entre sí qué quería decir eso de resucitar entre los muertos. Jesús básicamente los estaba preparando a ellos, ¿verdad? Que ya les había dicho en varias ocasiones lo que iba a acontecer, pero ellos seguían como que no comprendían, estaban solo lo oían, pero no lo estaban escuchando, no escuchaban sus palabras, porque si cuando Jesús nos habla, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos encontrarnos en esa misma situación, que solo oímos a Jesús, ¿verdad? Pero no escuchamos la voz de Él, no dejamos que Él entre en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta es la pequeña reflexión que hemos realizado este día y que Dios me lo bendiga.